Estamos en semana previa a la primera final, ¿no? La final del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol será este domingo. Independiente Liga, se juega primero en Sangolquí, de lo que entiendo. Bueno, ayer, como anécdota, les cuento así brevemente. Ayer conocí el metro de Quito, dos estaciones, la de la Alameda y la de la Magdalena. 5 minutos tomó ese recorrido, increíble. Pero, y lo que decía ayer, quería trasladarles de este comentario nada más, porque sí, pues la novelería, todo el mundo, los que no conocemos, yo nunca entré cuando estaba en fase de construcción, nunca fui a ver cómo estaba trabajando las tuneladoras ni nada por el estilo. Y ayer fue mi primera experiencia ingresando a las estaciones y al metro. Más allá del tema de la eficiencia que significa recorrer en tan corto tiempo distancias tan largas, y sobre lo que les había dicho ayer también, que el alcalde ya se refirió sobre eso en otra entrevista, en otro medio de comunicación, que de aquí lo que se viene es empezar a trabajar en la prolongación del metro en buena hora, que así sea, porque digamos va a ser y resulta siempre insuficiente el recorrido y las 15 paradas actuales, más todavía considerando que tenemos una población que se va extendiendo hacia San Antonio, hacia Pomasqui, Calderón, Los Valles, Tumbaco, Cumbayá, Los Chizos, ¿no? Conocoto, etcétera. Entonces, en buena hora que el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, haya hecho ese anuncio ayer, habrá que ver también cuántos recursos se necesita para eso y el tiempo, ¿no? Ojalá nos tome otros 10 años, ¿no? Desarrollar las siguientes líneas del metro. Pero creo que más allá de este asunto de la eficiencia y de lo rápido que resulta movilizarse en distancias tan largas, les digo, ayer de la Alameda a la Magdalena nos tomó, porque fui con el equipo, 5 minutos. Resultó incluso más rápido que salir a almorzar por ahí por la zona mientras vas caminando. Increíble. Y lo que más me llamó la atención, digamos, es la magnitud de la obra, ¿no? Esas paradas gigantescas, pero además estéticamente muy bien logradas, bien hechas, bien acabadas. Es una obra monumental, e insisto nuevamente en el llamado y el pedido para que todos quienes habitamos en esta bella capital cuidemos de esta obra, que no es de ningún partido político, que no le pertenece a ninguno de los alcaldes, de los 5, desde que empezó hasta el que entregó. No es que el señor Pavel Muñoz se va a ir llevando el metro a su casa. Esta obra le pertenece a los quiteños y le pertenece al país. Y como tal, seremos todos los ciudadanos que habitamos en esta hermosa capital los convocados y los obligados a cuidar este tipo de obras. Además que, y fíjense, yo les decía ayer, se inaugura una obra de infraestructura de este nivel después de cuánto tiempo en el país, ¿no? Hubo una época en la que estábamos acostumbrados a que se inauguren mega hospitales, megapuentes, hidroeléctricas, escuelas del milenio, sí bebés, todos los días. Era una costumbre. Pero esa época se acabó, pues, y durante 6 años no hemos experimentado algo parecido. Entonces, creo que hay que empezar a pensar y a reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre lo importante que es cuidar estas obras que además son construidas con recursos de todas y todos los ecuatorianos, ¿no? Eso por un lado. Ahora, creo que hay que hacer un comentario, por eso empiezo por esto, porque además estamos en plenas fiestas de Quito, me van a perdonar, después vamos a los temas polémicos, que por cierto les encantan, pero creo que hay que resaltar el servicio, desde que uno entra al metro de Quito. La amabilidad, la cordialidad, la educación, la información que te brindan como usuario todos los trabajadores del metro. La facilidad que tienes para acceder, o sea, ayer yo entré,
de paso, cargué con mi cédula, ¿no? Cosa que me pareció fantástica. Hoy vamos a conversar con la vicealcaldesa sobre este tema y habrá que trasladarle algunas inquietudes. Pero, o sea, yo ya no necesito comprar la tarjeta ciudad, porque con mi cédula o sea, había hecho el registro por la web, correo electrónico y de tales, y con la cédula la recarga. Entonces recargué ahí unos pocos dólares, para ser exactos, 3.50, porque no me iba a mover a ninguna otra parte más. Y con la cédula iba, el lector, y pasabas, ¿no? El personal te ayudaba, te informaba. Había algún problema en el sistema ayer que no te podían entregar la tarjeta, lo cual para mí mejor, porque si puedo hacer las recargas con la cédula está maravilloso. Como les digo, el personal súper amable, con mucha educación, con mucha cultura. Además, el sitio, en las paradas, todas impecables, al menos las que yo estuve, imagino que todas eran iguales. La información que te dan, para acá al norte, para acá al sur, siga, pase, que no sé qué, todo muy bien señalizado, excepto los baños, porque no hay. Pero todo bien. El personal del metro muy bien capacitado, espectacular. El tema de la cultura metro es algo que no se debe perder nunca más. Eso es algo que hay que sostener y hay que mantener en el tiempo. Felicitaciones a todos quienes han estado al frente de todo este proyecto en los últimos meses. La figura del gallito de la catedral, que es algo muy quiteño, lindísimo. El autor de todas esas, la creatividad de todas esas manifestaciones nuevas, ¿no?, de la comunicación que están usando, es un buen amigo, Lucky Ganchala, trabajo espectacular de Lucky. Y felicitaciones al equipo que ha estado encabezado en este caso, en el tema metro, por Hugo Villacrés, que ha dado lugar a que se implemente esto de la denominada cultura metro. Y tiene que ver con lo que les digo, ¿no? De entrada, cuando uno llega, ser recibido por todo el personal de una manera espectacular. Que eso se mantenga no 10, no 20, 100 años, 200, lo de la cultura metro. Y después, creo que también hay que resaltar la forma en la que los ciudadanos, al menos de lo que yo pude ver ayer constatando in situ y de lo que pude leer, como les he dicho todos estos días, en las publicaciones, en las redes sociales y demás, de colegas y de ciudadanos en general, el comportamiento de la gente, por ahora, excepcional. Guardando las distancias, obviamente, yo también, obvio, cuando entré, es la primera vez que entré al metro de Quito, es la ciudad a la que uno tanto quiere, estamos con el tema de las fotos, de los videos, y el comportamiento de la gente muy bien, ¿no? Ya el tema de los vagones, el lugar es impecable, ¿no? Todo huele bien, todo está limpio, en realidad es como, a rato resulta, por lo que ha tenido que vivir Quito estos últimos años, entrar a las instalaciones del metro es como trasladarse a otro lugar, ¿no? Y salir hacia la superficie es como nuevamente volver a vivir la realidad, lamentablemente. Todavía, en algunas cosas creo que hay mucho, mucho todavía por hacer. Pero a mí me causó esa sensación, ¿no? Me causó esa sensación. Pero me he llevado muy buenas impresiones. Como les digo, trayecto súper corto, como muchos de ustedes seguramente, en los próximos días espero hacer todo el recorrido, ir desde Labrador hasta Quitumbe y de regreso para tener un poco más de profundidad incluso en el análisis y en el comentario con respecto de lo que está pasando ahora con el metro de Quito. Pero del corto recorrido que hice ayer, creo que estas son las principales impresiones después de ver la magnitud de obra que es esta del metro. Por ahora, muy contento y complacido de ver cómo los quiteños están adaptándose a este sistema de transporte supermoderno y viendo el trato que le dan, ¿no? Ayer mis compañeros entrando a los vagones me decían, huele a nuevo, ¿no?
lindísimo, o sea, es que todo está bien, todo está lindo, y eso hay que mantenerlo así, bien cuidado durante toda la vida. Así que vamos a seguir todavía celebrando y festejando la puesta en marcha y las operaciones del Metro de Quito. Les cuento eso ayer como anécdota. Bueno, en el ámbito de lo político y de la polémica, de la bronca que tanto les gusta, ¿cómo así no ha aparecido alguien a decirme, ah, vos no sabes nada de metros, hablas de otra cosa? Eh, Ayer finalmente salió el decreto ejecutivo con el cual se designa a la vicepresidenta Verónica Abad como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria ante el Estado de Israel. O sea, la cosa ahora sí es formal y ahora sí le dan un encargo que creo que se ajusta un poco más a las intenciones primigenias que tuvo el presidente Noboa y su equipo, con el afán de enviarle lo más lejos posible a la señora Abad. Y además usando la diplomacia para eso, ¿no? De verdad que ha sido un manejo espectacular de este tema, porque usando la diplomacia le han dicho te quiero tener lo más lejos posible. Con esto queda oficializado, dicen los medios de comunicación que replican la noticia, el anuncio que hizo el presidente Noboa hace unos días y que generó el rechazo de la señora Abad, rechazo que lo manifestó en una rueda de prensa en la que dijo de todo, pero al final fue una mezcolanza de cosas. Y después, en una agenda de medios en la que se contradecía a ella misma, ¿no? Porque en esa rueda de prensa dijo que no le habían invitado ni al festejo en Olón el 15 de octubre, ni al almuerzo y la recepción el día de la posesión presidencial. Después fue a un canal de televisión en una entrevista con el colega Milton Pérez a decir que no, sí le habían invitado, pero es que antes dijo otra cosa, y que no sé, bueno, una serie de contradicciones. La señora muy mal asesorada, pero también creo que dejándose guiar mucho por los impulsos, por la bronca que venía cargando, por el resentimiento también, me imagino, tendrá en contra del presidente, que veo que lo que quiere es mantenerle lejos. Entonces, claro, me imagino que eso también a la señora le debe hacer sentir un poco mal, ¿no? Y cuando te generan cuando te hacen esas cosas, lo que genera también es, digamos, que actúes y reacciones por impulsos. Y creo que se ha dejado llevar mucho por sus impulsos y obviamente también muy mal asesorada, porque las entrevistas que dio, como la rueda de prensa, creo que también tuvieron mucho de improvisación. Como les manifestaba yo la semana anterior, me parece que no había un hilo conductor en esa rueda de prensa. Terminó hablando de todo sin decir nada. Fueron muchos los titulares que salieron de esa rueda de prensa. En fin, lo que quedó claro es que la relación entre Abad y Noboa está rota. Además rapidísimo, ¿no? Esto es como estos divorcios que se pueden hacer ahora en 2 horas que te hace el registro civil. Así fue esto. Se posesionaron y divorciados el binomio presidencial, pero más rápido que inmediato. Según el decreto, para el cumplimiento de sus funciones, Abad deberá presentarse físicamente en la oficina de Ecuador en Tel Aviv, la capital de Israel, el domingo 10 de diciembre. El decreto, o sea, le vamos a tener 5 días más, bueno, 4 días más acá, o menos, ¿no? 3 días y medio. El decreto dispone que la Cancillería hará las gestiones necesarias para el pago de la remuneración de Abad y demás pagos que corresponda. Abad expresó la semana pasada su rechazo a este nombramiento, al que calificó como violencia contra la mujer, pero es raro que ella califique esta actitud política del presidente como violencia contra la mujer cuando ella no es una defensora justamente de los derechos de las mujeres. Y cuando además públicamente ella se ha manifestado en contra de las causas y la lucha del feminismo por los derechos de las mujeres. Entonces, como rarísimo también, ¿no? Además, insisto en eso de que muy mal asesorada, porque en esos días que estábamos por el 25 de noviembre conmemorando
el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, sacó un video, ella atribuyéndose también las causas del feminismo al cual antes ella combatía. Y fíjense, ahí yo no vi a los y las críticas, sobre todo las críticas, que durante la campaña electoral a la señora Luisa González le dieron palo porque en uno de los spots de campaña salía una mujer, que no era ella además, porque eso sí hubiera sido cuestionable, pues que Luisa González, sabiendo que no es pro aborto, luzca el pañuelo verde. Pero en uno de los spots de campaña de la Revolución Ciudadana, donde hay mujeres claramente identificadas con estas causas, puedo citarles nombres, no lo voy a hacer, pero ustedes las conocen además muy bien, han estado invitadas a este espacio en varias ocasiones, legisladoras, prefectas, etcétera, de la Revolución Ciudadana, que son pro derechos de la mujer, pro abortos, pero más pro derechos de la mujer, no solo aborto, ¿ya? Pues la Revolución Ciudadana es una organización donde hay, en el tema de los derechos de la mujer, una multiplicidad de opiniones y de visiones. Y ahí se ven representadas gentes como ellas, como las legisladoras o como las prefectas que son, y militantes de la Revolución Ciudadana, que son pro derechos de las mujeres. Pero le dieron palo a la señora González por haber sacado esa imagen en uno de los spots. Y a la Revolución Ciudadana le dieron palo. Pero a la señora Abad sacó un video hablando de la violencia de género, cosa en la que no creía porque en campaña dijo otra cosa, ¿no? Una serie de declaraciones desatinadas de las cuales vamos a hablar, porque eso también ha generado reacción del vocero del gobierno, del señor Roberto Izurieta. Entonces, Abad expresó la semana pasada su rechazo a este nombramiento al que calificó como violencia contra la mujer. Aún así, aseguró que cumplirá el encargo. Y esto se acuerdan por qué dijo, ¿no? Porque si no cumplo el encargo me destituyen. O sea, a la señora finalmente lo que le interesa es mantener la figura de la vicepresidencia, y más que lo que ella pueda hacer en beneficio de la paz mundial o los ecuatorianos, es los privilegios que le da el cargo de vicepresidente. Tras esto, la vicepresidenta mantuvo una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld el pasado 29 de noviembre. El decreto se da después de que mediante nota diplomática el Estado de Israel otorgara el beneplácito para que Abad sea nombrada como embajadora en Israel. Yo les manifestaba hace unos días, digamos, volviendo nuevamente a este escenario de los días anteriores, cuando la señora expresaba su rechazo y resentimiento a las decisiones de Noboa, como un acto de dignidad incluso, creo que la señora debió haber renunciado. Y pensando como pienso, yo pienso que la señora quiere, le apetece, y creo que está bien, además, ella como cualquier otra persona que tenga ambiciones políticas o aspiraciones políticas, y yo estoy segurísimo, soy de los que cree y piensa que la señora quiere emprender una carrera política. Fue candidata a alcaldesa de Cuenca, no ganó, creo que quedó sexta o séptima. Se le apareció el milagro con Noboa pidiéndole ser su candidata a vicepresidenta, se encontró la vicepresidencia en una bolsa de papas fritas, en fin. Pero si quería hacer política, tenía que haberse quedado acá, y para quedarse acá y convertirse de paso en una piedra en el zapato del presidente Noboa, ahí sí diciendo todo lo que ella piensa, opina y cree de él, de su equipo de trabajo y demás, renunciaba al cargo de vicepresidenta y se quedaba acá convirtiéndose en eso, en una piedra en el zapato del presidente. Porque se vio feísimo que la señora salga en esta entrevista en Teleamazonas, después de haber ganado las elecciones, después de haber hecho campaña, a decir que el propio equipo de ADN y del presidente Noboa es el que le puso la cascarita permanentemente. Que todos los videos dijo esto, ojo, además, no puede ser posible que las autoridades salgan y digan cosas como estas, que los videos que aparecieron durante campaña, que le atribuían a ella, y que me imagino tanto ustedes como nosotros los vimos, en donde hablaba entre otras cosas sobre esto, sobre los derechos de las mujeres, de que había que privatizar la educación, la salud, la seguridad social, que eran montajes, y que esos montajes los había hecho el equipo de Noboa y de ADN. Y que todo ese trabajo sucio lo había hecho además Iván Carminiani, que era el publicista de la campaña de Noboa, uno de los estrategas,
y hombres más cercanos a la campaña del presidente Noboa. Se vio feísimo que salga la vicepresidenta a hacer este tipo de denuncias, además con permanentes evasivas, que si Milton Pérez no le presionaba y no le preguntaba, la señora finalmente decía, es que el equipo de Noboa, pero ¿quién? ¿Quién del equipo de Noboa? De tanto presionar, dijo el nombre de Carminiani, pero se veía feísimo, pues que quien complete el binomio salga a denunciar al equipo que les ayudó a ganar las elecciones. Y de ahí quisiera atar eso, porque ganaron las elecciones, y creo que ganaron las elecciones a pesar de ella. Ojo, esta no es una defensa a Noboa, ¿no? Porque además creo que el error habría que ir, como les he dicho siempre, al punto de partida, al origen de todo este despelote presidencial y vicepresidencial. Y el punto de partida y el origen es la elección del compañero de fórmula. O sea, yo estoy seguro que quien le propuso el nombre de Abad al señor Daniel Noboa no le puso una pistola en la cabeza, pues. Y habrá el señor Noboa pensado, valorado, habrá visto la hoja de vida, sus intervenciones, sus discursos, no sé, pues alguna cosa de Abad le debe haber seducido a Daniel Noboa, ¿no es cierto? Lo que sea que haya sido, bueno, en algún momento se rompió o ya no era así, pero no sé, pero el señor escogió a Abad como su compañera de fórmula. ¿Y qué ha pasado? Que el secretario de Comunicación en las últimas horas ha concedido una entrevista a un medio digital, al medio digital Primicias, y que, claro, el titular de esta entrevista, el señor Izurieta, es: la vicepresidenta hizo declaraciones sumamente graves. Y de lo que he visto de esta entrevista, Izurieta se refiere a las declaraciones durante la etapa de campaña, es decir, cuando estaban peleando por ganar la elección. El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, dijo que la vicepresidenta Verónica Abad hizo declaraciones nocivas sobre los derechos de las mujeres. Además, adelantó que su trabajo será no dar primicias con respecto de lo que será su rol como secretario de Comunicación y vocero. De paso, creo que le ha hecho bastante bien al gobierno de Noboa la vocería de Roberto Izurieta, a diferencia de lo que fue, por ejemplo, Carlos Gijón con Guillermo Lasso. Vaya dupla, ¿no?, que hicieron esos dos. ¿Cómo generar credibilidad si por un lado se niega una fractura en la relación entre Noboa y Abad y horas más tarde le mandan a Tel Aviv? Le preguntan. Es bastante común que cuando la gente tiene una premisa, una idea preconcebida, la realidad solo tiene sentido si calza en esa idea preconcebida. Y esa es la impresión que yo tengo del análisis. Yo tengo otro análisis, que son los hechos. Durante la campaña, ojo, la candidata a la vicepresidencia dijo 3 cosas que no correspondían al pensamiento de campaña de Daniel Noboa. Prefiero no entrar en detalles porque no es mi objetivo. ¿Cuáles son esas 3 cosas que generaron ese distanciamiento? Equidad y violencia de género. Y si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres. Dijo que no, porque gastaban tiempo en sus hijos y por lo tanto era justo que ganen menos. Son 3 temas de fondo, entonces estamos viendo las ramas sin ver la raíz. Son 3 temas importantes para el presidente de la República, que por primera vez en la historia tiene el gabinete más diverso y de mayor equidad de género de la historia. Estoy de acuerdo con lo último, pero yo sí quiero nuevamente volver al inicio. Y me da la impresión de que por la premura, por la rapidez con la que se llevó adelante este proceso electoral, porque eran elecciones especiales, excepcionales, era una muerte cruzada, nadie tenía en el presupuesto antes del 17 de mayo de que íbamos a estar viviendo una elección anticipada. De hecho, de esto se conversó durante mucho tiempo antes, lo hablamos acá con Juan Manuel Fuertes, pero no era una idea que parecía que Lasso la iba a ejecutar, porque daba la impresión de que el hombre además quería quedarse los 4 años en el poder. Y uno creía que también, si es que un tipo tan nefasto, inepto y malo como Lenín Moreno se quedó 4 años en el poder, bueno, Lasso también podría ser, ¿no? Pero creo que Noboa paga la novatada al elegirla. Bueno, nuevamente al mismo punto de partida que yo les manifestaba hace un rato. La elección de Abad como su candidata a la vicepresidencia. Esos temas que cita Izurieta, equidad y violencia de género,
y que si las mujeres que trabajan y tienen hijos deben tener un salario similar al de los hombres, dijo que no, porque gastaban tiempo en sus hijos y por lo tanto era justo que ganen menos. Es decir, ese pensamiento de la señora Abad no lo analizó Noboa, no lo analizó su equipo de consultores políticos, la gente de ADN. Al momento de decir, esta es la indicada para que sea la vicepresidenta de nuestro proyecto político, nunca se sentaron a ver quién era Verónica Abad. Y ahora que ganaron la elección, tienen que tomar una decisión tan polémica, tan grave y tan de ruptura como esta, de tener que mandarle a la vicepresidenta al otro lado del mundo, donde de paso, muy cerca, hay una guerra. Porque no, ella va a estar en Tel Aviv, ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? El relajo es en la Franja de Gaza. En Israel no pasa nada, pero la manifestación está clarísima. Quieren tenerla lo más lejos posible. Y como son esos tres temas de fondo, dice Izurieta, contradice la visión de un presidente que se ha destacado por tener el gabinete más diverso y con mayor equidad de género de la historia. Entonces, si tienes una persona que no vela por los derechos de todas y todos, que no defiende los derechos de las mujeres, que va en contra de tus principios, ¿para qué le pusiste de compañera de fórmula? Bueno, hoy tienes las consecuencias que tiene, y creo que esto tiene que ver y mucho con la inexperiencia. Pero no solo de Noboa, porque Noboa puede ser muy joven, 35 años cuando estaba en campaña. Pero ¿qué decimos del resto de gente que estuvo a su alrededor? Porque a la hora de elegir un binomio, me imagino que Noboa habrá tenido un buró político, un equipo de asesores, su propia madre, su esposa, no sé, alguien con quien consultar. Pero no es que el hombre un día se levantó y dijo, quiero tener a Verónica Abad de vicepresidenta. No, pues son cosas que uno tiene que pensarlas. Las listas para la asamblea hay que pensarlas. Entonces da la impresión de que acá se tomó una decisión apresurada, con poco nivel de reflexión, y hoy tenemos el escenario que tenemos, ¿no? Disputa entre presidente y vicepresidenta, la vicepresidenta mandarla lo más lejos posible. Ahora, quiero volver sobre algo que les manifestaba en días anteriores y que tiene que ver mucho con presunciones, ¿no? A mí no me gusta comentar sobre la base de rumores, pero sobre esto creo que hay mucha conversación y creo que hay muchas señales también. Y creo que no se está diciendo toda la verdad, porque me da la impresión de que incluso si fuesen esas declaraciones durante la campaña las que habrían generado el malestar en Daniel Noboa, a mí me da la impresión de que eso no es tan grave y que eso sí es subsanable. Porque por último te puedes sentar con tu vicepresidente y decirle, oye, apelando a la memoria de corto alcance que tienen los ecuatorianos que eligieron un banquero después de que los banqueros quebraron al país a finales del siglo anterior. Voy a apelar a la mala memoria de los ecuatorianos. Dejemos que la gente se olvide de todas las tonterías que dijiste en campaña. No las vuelvas a repetir. La línea de nuestro gobierno es esta. Vamos a seguir por esta vía. Tú ya no repitas todas las tonterías que dijiste en campaña, reitero, pero vamos por acá y llevemos la fiesta en paz. Y se acababa. Entonces a mí me da la impresión de que las declaraciones durante campaña no son tan graves como el presidente Noboa quiera tenerla a miles de kilómetros de acá. Me da la impresión de que hubo cercanía de la señora Abad con algunos actores de la política, hombres y mujeres, que sí le terminan resultando tóxicos al entorno de Noboa. Y creo que sobre eso, tanto Izurieta como el propio presidente Noboa, el presidente Noboa no se va a referir a este tema. Eso creo que está clarísimo, lo conversábamos el otro día con la doctora Jimena Ron. Al presidente Noboa, no sé si alguien le va a preguntar, no sé si dé lugar a que alguien le pregunte, pero seguramente en alguna entrevista alguien le va a mencionar. Presidente, ¿qué pasó? Y Noboa le va a dar la mínima importancia a lo sucedido con Verónica Abad. Y va a pasar del tema, y va a virar la página, y se acabó. Pero creo que no le van a decir al país la verdad.
Y me da la impresión de que sí, de que hubo una serie de acercamientos políticos de la señora Abad que le resultaron muy peligrosos al entorno de Noboa y que por eso han tomado la decisión de mandarla lo más lejos posible.